Emilce Laita. Emilce nos va a contar sobre el proyecto que te presentó su marido. Emilce, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón, Buen... estoy muy cansada. Ay, sí. Saludo a la audiencia. Es común en nosotros que no tengamos específicamente la palabra. Voy a tratar de hablar lo más despacito posible para que sea entendido. El tema es el siguiente. Nosotros acá en Tierra del Fuego, como Sí. en toda la Argentina y en algunas provincias ya se ha obtenido, estamos tratando de buscar algún tipo de tratamiento a los pacientes con fibromialgia y encefalomielitis miálgica, Ujú. que en la gran mayoría se encuentran en la Argentina. Hay sí, es mucho más escasos, en el caso del nivel nacional, incluye también a los de síndrome de químico múltiple, que está dentro de estos, y los que están con sensibilidad electromagnética. Digamos, son los 4 tipos de posibilidades de problemas del sistema nervioso central que afectan a todas las personas que existen en la, digamos, en este bloque de enfermedades. Ujú. Son todas las variables. Casi todos, algunos tenemos algún tipo de sensibilidad que puede llegar a ser algunos alimentos, medicamentos, en mi caso, pero no tengo el síndrome completo químico múltiple. Puede ser que uno pueda tener completo un síndrome o puede haber una combinación de otras enfermedades o patologías similares que están incluidas. La necesidad, digamos, de este tratamiento implica no solamente por la calidad de vida de los pacientes, para mejorarla, el acceso a médicos y que la población tenga esta acción de poder ir a una consulta médica, a un tratamiento, una rehabilitación, sino también una cuestión en lo que se refiere a como sociedad, porque como ustedes, no sé si conocen o si la señora Mestitrano ayer les comentó, estas patologías afectan al 5% de la población en Argentina. Ujú. Entonces, en Argentina somos más de 2 millones de personas. No todas las personas están con diagnóstico y debe ser, realmente es un problema sanitario importante y debe ser atendido por la sociedad. El hecho de tener estas patologías implica que si uno no las trata adecuadamente, genera unos costos económicos, de salud, y financieros muy importantes a la sociedad en su conjunto. Ujú. Imagínense que en el caso de encefalomielitis miálgica hay una alerta sanitaria también que en la mayoría de la gente, que por eso siempre comento, que aquellas personas que sospechen que tienen alguno de estos síndromes, por ejemplo, no pueden donar sangre. En el caso de encefalomielitis miálgica está comprobado en el laboratorio que han probado sangre nuestra en células normales y estas células se han enfermado, o sea, sanas Sí. se han complicado. Entonces, por ejemplo, el tener una detección temprana, un buen diagnóstico, implica que, por ejemplo, esta gente, yo no he donado, gracias a Dios no he donado nunca sangre, pero si lo hubiese hecho hubiese provocado un daño a otro, ¿me entiende? Porque no Ujú. hay controles esto. No es que sea contagioso a nivel como el HIV o algún tipo de cosa, pero sí generan un daño a un tercero, ¿comprende lo que le digo? Entonces, Exacto. Bueno, Emilce, el hecho de tener una Sí. ley que pueda habilitar a los centros de salud de todas esas cuestiones hacen a que no solamente mejoran las personas, sino que la población en general. Ujú. Ayer hablábamos con el doctor Osvaldo Mesina, que es el reumatólogo del jefe de servicios del Hospital Argerich, y nos decían, bueno, no hay muchos especialistas que te sigan, que se den cuenta de esta enfermedad, como así también hay otros médicos que te dicen que no tenés nada, que eso no existe. ¿A vos te pasó Exactamente. de encontrar esto también acá? Sí, 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 sí. De hecho, a mí me ha pasado que yo tengo estas enfermedades, no sé si el doctor Messina lo aclaró, pero son enfermedades genéticas, uno nace con ellas Ujú. y un problema de microbiota intestinal y un virus, que puede ser cualquier gripe, Ujú. activa la enfermedad en la persona, digamos, o sea que
no es algo que uno puede decidir no tener o hay algo que uno haga o deje de hacer, digamos. Uno nace así con esto y se activa en algún momento de su vida. Algunas personas más antes, otras más temprano, yo desde muy chica. Sí, yo pasé 45 años de mi vida sin que me dijeran qué era lo que tenía, en consecuencia sin tratamiento y haciendo cosas que me perjudicaban. Sí. O sea, que imagínese y recién accedía a un tipo de información, por lo menos alimentaria, hace 3 años. O sea, pues necesito todo un régimen alimentario específico para que no se agrave la inflamación y aún así no se puede controlar, digamos, pero por lo menos no hace cosas agravantes. Sí. Y estoy hablando de mucho tiempo sin tratamiento. Los médicos no lo conocían y no sabían específico. Y no es que no iba al médico, he ido al médico desde muy pequeña porque te afecta el sistema inmune, se te afecta un montón de sistemas en general, ¿no? Pero sí no se accede a un buen diagnóstico por falta de conocimiento médico, por eso es importante la ley en este aspecto. Porque obliga a los ministerios, obliga a los médicos a que tengan formación al respecto y que sean detectores, no quiere decir que todos lo puedan tratar porque son sistemas complejos de donde necesitas requerimientos de formación muy específica y como decía el doctor Messina, hay muy poquitos en el país, capaz que con esta ley se pueden hacer algunos centros más, pero formadores, mayor cantidad de formadores en la Argentina y obviamente en la provincia, que se acceda a esa información y que uno pueda detectarlo a tiempo, porque la detección a tiempo mejora la calidad de vida y reduce los costos del tratamiento de la enfermedad. Sí. También. Vos decís hace 3 años recién descubriste, o sea, recién te contaron del tema del alimento. ¿Hace 3 años Sí. a dónde tuviste que ir? ¿A Buenos Aires o encontraste A un Buenos especialista? Aires, sí, y con médicas que venían de Estados Unidos, o sea, que para que usted tenga una idea. Sí. O sea, Y hasta me eso. tuve que hacer tratamientos de mandar por mi cuenta, mandar a Estados Unidos. Sí. Estudios. De hecho, acá en la Argentina, por ejemplo, en microbiota, con esto de microbiota intestinal empecé en enero de este año. Sí. O sea, que imagínense y tengo 50 años, o sea, prácticamente he pasado toda mi vida sin poder atacar la primera causa, que es el disparador, que es la microbiota. ¿Cómo hacías para superar esos dolores que tenías? Ahí es imposible. No hay forma. De hecho, han probado con morfina y me ha hecho peor. Digamos, casi me han dado morfina y casi puse en riesgo mi vida porque tuve una sobredosis y específicamente se me paró el sistema autónomo y demás. O sea que es muy común que también sucedan este tipo de enfermedades, que los médicos con el afán de darte algún tipo de calmante o de tratamiento, tengas algunas complicaciones derivadas al consumo de fármacos para aliviar el dolor. En consecuencia, tenés afectaciones renales por el tema del diclofenac o el ibuprofeno tomado en forma crónica, los opiáceos, todos los derivados de los opiáceos. Sí, es altamente, digamos, un mal tratamiento, no tener información necesaria y demás, no solamente que agrava, sino que a lo mejor puede provocar daños a las personas. Estoy hablando de mi historia personal, yo no tengo problema digamos, no es que los médicos lo hacen de desidia o de no, sino que es falta de información, nada más. No, es que suele pasar también que te lo confunden con otras enfermedades y que por ahí al medicarte sobre esa otra enfermedad te haga peor a vos. Obviamente, sí, específicamente en mi caso particular, han tratado porque tenés trastornos en el sueño, te tratan de dar medicación los psiquiatras para tratar de dormir y es peor todavía y afectando con resultados
pésimos, ¿no? Por ejemplo, me han dado modafinilo para bajar el tema de la falta, de la fatiga, y me he brotado con llagas en la boca, Ujú, o tenés elemento, o me han tratado de dar balcote y casi muero, el cerebro casi se explota digamos, de dolor y demás por darte determinados medicamentos, ¿viste? ujú. Digamos, específicamente. Y es, No todo el mundo es igual, o sea, ujú, yo en mi caso específicamente tengo fibromialgia y encefalomielitis miálgica. Son ujú. dos enfermedades de este grupo. Y esto también, No todas las pacientes tienen las mismas combinaciones de sí. enfermedades. Entonces, por eso hay que hacer una medida, en el mundo, digamos, no solamente por esta enfermedad, pero pues todavía acá en Argentina no hay una cultura al respecto, es lo que se trata de hacer la medicina de precisión. Uno tiene que ver al paciente, no tiene que ver a todas las personas con las mismas cosas. Entonces, bueno, Ujú, esta en espacio particularmente tiene que ser una medicina de precisión, o sea, tenés que ir a ver el paciente qué tipo de combinación genética tiene y en consecuencia qué tipo de enfermedades puede llegar a tener y qué tratamiento. Ese es ujú. el abordaje. Y no hay dos pacientes que vos puedas decirle, a vos te doy esto, al otro te doy igual. No siempre, y no todos hacemos los mismos recorridos en rehabilitación, porque no, los daños no son siempre iguales. Sí. Otra de las cosas que nos decía el doctor, esto te afecta, y que nos decía también la señora Mesistrano, te afecta muchísimo a los que te rodean, a tu familia. Eh, Obviamente, obviamente. Afecta en el plano laboral, ujú, afecta porque tus capacidades, es una enfermedad no solamente discapacitante, sino incapacitante laboralmente. ujú, Digamos, no, yo hablo de mí, ¿no? Yo en este recorrido de 50 años, la última vez que trabajé 8 horas fue en el año 95. mm, O sea, vos cada vez va avanzando el tiempo y vos sí. vas viendo tu merma, digamos, de tu capacidad laboral. Con lo consecuencia, la disminución de ingresos y muchas veces la pérdida de trabajo. Ujú, En lo que se refiere al nivel familiar, al ir al médico y los médicos no tener respuesta, genera costos al sistema de salud y al sistema, la economía familiar propia, porque se va descartando, vas viendo, analizando qué tipo de médico te pueda llegar a hacer, porque no sabe dónde, incurrís una serie de gastos financieramente imposibles de sostener para una familia, sí. y al volver sin información, tu grupo familiar muchas veces no te entiende, no conoce de qué es lo que se trata, vos tampoco sabés cómo gestionar la enfermedad porque no tenés información. Ujú, Entonces se va deteriorando y es muy común la rotura, y si uno ve, analiza, son muy pocas las personas que tienen fibromialgia y permanecen todavía casadas. ujú. Sí, en este O caso, si te sí. agarran en edades muy jóvenes, por ejemplo, en encefalomielitis miálgica, no pueden constituir una familia Ujú, porque no salen de la cama y no pueden salir hay distintos recorridos, y dentro de esos recorridos hay gente que en la primera enfermedad, como le digo, en la primera enfermedad viral, no saben por qué, después de una gripe nunca más pueden salir a caminar y eran personas normales hasta ese sí. momento. Sí, que no entendés qué es lo que sucede con tu vida, en realidad, porque una misma persona Tampoco. no entiende qué es Es lo que una le está pasando. frustración. Sí, 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 y es más, por eso te digo, y hay gente que los familiares no los comprenden. Los hijos no entienden por qué no tienen, bueno, qué es lo que le pasa a la madre, los hermanos a sus hermanas, desconfían, cómo si hasta este momento era de determinada manera, cómo puede ser que a partir de ahora tenga este comportamiento. Ujú, Afecta a la zona central, o sea, la parte cognitiva, en consecuencia todos los controles de ánimo, puede llegar, es muy cantidad de depresión endógena. ¿Por qué? Porque no llegan los nutrientes necesarios al cerebro, en consecuencia hay muchísimos casos de depresión endógena, independientemente de lo frustrante que es para una persona estar con dolor crónico durante mucho tiempo. Se alteran hasta los condiciones cerebrales. Entonces, en consecuencia, el ánimo es difícil, la convivencia familiar se deteriora, y
y la tasa de suicidio es 7 veces, por lo menos los estudios que hicieron tanto en Estados Unidos como en España. Acá en Argentina, lamentablemente, como le digo, hay muy poca información, menos podemos investigar de qué población estamos hablando. Es 7 veces la tasa de suicidio de la gente, digamos, en condiciones normales, ¿no? Sí. Por este tipo de depresión, que se llama depresión endógena. O sea, no es que independientemente vos quieras estar deprimido o no, sino que a vos no llega ni siquiera los nutrientes como para que ese área del cerebro funcione correctamente. Porque tanto el sueño como el dolor están fuertemente vinculados con la falta de neurotransmisores, ¿no? Aparte es una enfermedad altamente compleja porque afectan, y muchas veces, como usted me preguntaba, muchos médicos no pueden creer que una persona tenga tantos síntomas de tantas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no afecta un órgano, afecta a todo el cuerpo. ¿En Tierra del Fuego encontraste algún médico que te ayude? Mira, lamentablemente teníamos, yo hablo acá de la ciudad de Ushuaia, teníamos una médica fisiatra que era lo que nos atendía en el soporte, sobre todo a nivel de músculos, y lamentablemente ha decidido irse de la provincia. No tenemos médicos fisiatras, no hay de todas las especialidades que se requería, y menos en el sistema público. Entonces, muchas de las personas con fibromialgia o encefalomialgia, como le había dicho, por su recorrido, o no acceden a educación suficiente, porque, como le digo, afecta la actividad cognitiva. La actividad cognitiva se necesita para la escolarización, y para mantener un trabajo. Entonces, están desocupadas, sin formación. Esto afecta más un 95% a las mujeres y un 5% a los hombres. De los hombres todavía la condena social es mayor, porque se espera que hay una cuestión, así como hablamos del machismo, también existe esa idea de que el hombre es el proveedor, el que tiene que trabajar, imagínense en un hombre, que diga no puedo trabajar porque me duele, porque no puedo, porque los hombres en este caso son doblemente censurados en ese aspecto con las personas afectadas, y son difíciles de que ellos, por su característica psicológica, que vayan al médico y que acepten que tienen un problema. Entonces hay que trabajar, por eso es muy importante tener una ley acá en la provincia. Y lo más paradójico es que nosotros compartimos la isla con Chile, ¿no es así? Bueno, en Chile hay esta ley, hay esta protección, y tienen toda la formación los médicos, y se procura incorporarla. Es considerada una enfermedad incapacitante o discapacitante, y está dentro de la cobertura dentro del PMO. Quienes vivimos en el lado argentino de la isla, los pacientes con fibromialgia del lado argentino, no tenemos absolutamente nada, no se trabaja nada en Argentina. Entiéndanlo, la diferencia, digamos, no es que estamos viviendo la luna ni nada por el estilo, estamos diciendo, sociedad, tienen que tratar este tema porque hay un daño económico. Japón es el único país que seriamente se ha puesto a investigar, no espera obtener nada antes de dentro de 60 años. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen el hecho de tener pacientes con esto, genera un problema económico que debe ser resuelto para que estas personas, o como en este caso estoy hablando de mí misma, pero todas estas personas que están afectadas con este tipo de patologías, puedan obtener una calidad de vida y logren no solamente una calidad de vida, sino contribuir a la sociedad. Porque si uno tiene una mejor calidad de vida, puede permanecer en un empleo, puede permanecer en forma adaptada, pero puede permanecer o no, o no tener una carga financiera o un desgaste, porque cuanto más tiempo pasa o malas atenciones, incurrimos en gastos económicos para las obras sociales, para la familia, para la sociedad en su conjunto. Entonces, ante un problema, lo mejor es darle una respuesta racional y darle un circuito. Eso es lo que uno debe hacer, y es por eso que estoy tratando de que se tome conciencia, ¿no? Aquí en Tierra del Fuego estamos todavía tratando de que se tome conciencia desde las autoridades provinciales. Yo puedo hablar de mí. En mi caso particular, esta idea de esta situación que me fue complicando hasta que a hoy estoy llegando a tener tareas activas. Pero sí, la Junta de Evaluación de la provincia médica me dijo, bueno, en estas condiciones no podés seguir trabajando.
fui a la caja de jubilaciones y la caja de jubilaciones, aún cuando no me reconoció las enfermedades, aún teniéndolas. Y sin reconocer esas enfermedades, aún así tengo un 34% de incapacidad, porque, digamos, Dios me bendijo no con una enfermedad discapacitante, sino con 3 enfermedades discapacitantes. Porque tengo el síndrome de Meniere, que está contemplado, en fibromialgia y encefalomielitis. Entonces, me consideraron una sola, y tengo un 34% de incapacidad, imagínense si me consideraban las 3. Y lo único que han logrado la negativa de la jubilación, aun cuando tengo 30 años de aporte al sistema de trabajo, como le digo, no son completos, porque son de trabajo parcial, del 95 para acá, pero sí 30 años de aporte. Lo que han logrado es que yo ya cada vez tenga más brotes, más seguido y consecuencias mucho más graves. ¿Por qué? Porque hoy yo tengo que estar cada 15 días internándome para que me pongan vitaminas endovenosas para poder subsistir. Más los nervios que está pasando con todo esto. Independientemente de mi situación, ¿me entiende? Lo que yo trato de ser racional y abstraerme un poco, porque si no es muy duro desde el punto de vista mío. Ellos me han negado la jubilación y lo único que han generado es un sobrecosto al sistema de salud, y que cada vez es más difícil hasta que llegue el momento que van a tener que pagar la pensión. O sea, mi vida se deteriora, calidad de vida y lo que uno espera desde el punto de vista. Yo me saco del problema, me saco desde el punto de vista personal. Estoy hablando de como sociedad. Lo único que hacemos es pagar más por negar la incapacidad laboral. Estamos pagando más en costos de salud hasta que tengamos que pagar la pensión, porque la pensión la van a tener que pagar. O sea, no van a poder, yo tengo aportes, ¿me entiende lo que le quiero decir? Sí. Entonces, se demora se trabaja mal y lo único que se provoca es pérdida de la calidad laboral de las personas, de la vida de las personas y sobrecostos. Por eso la importancia de tener una ley que organice estos trayectos de las personas lo más racionalmente posible y lo más económicamente posible. Emilce, ¿este proyecto de fibromialgia dónde fue presentado? No, estamos en la elaboración, estamos tratando de concientizar a las autoridades. Hay que concientizar o sea, en los países, ya sea Uruguay, en Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, estos proyectos han salido por aprobación unánime de todos los partidos, porque no tiene sentido que se presente a un determinado momento o el mismo Tucumán, y después una autoridad de aplicación lo veta porque no lo considera. Uno tiene que generar conciencia. Estamos en el proceso de la escritura, sí, como grupo, y estamos tratando de generar conciencia e interiorizar a las autoridades. La Municipalidad de Ushuaia han entendido este tema, porque como todo, hay un proceso, cuando uno empieza con este tipo de enfermedades, hay una tendencia muy grande a una persecución laboral, o esta mujer como puede ser, que le pase esto, y están tratando desde el convenio colectivo, por ejemplo, de hacer trabajos adaptados para las personas que pueden llegar todavía a sostenerse en el sistema laboral. Hay que darle un tratamiento integral y realmente cuesta convencerlos, digamos, ¿no? Yo llegué no somos muchos, las poquitas que somos, no todas tenemos formación profesional de los enfermos acá en la provincia, de los que nos conocemos, porque hay mucha gente que no es, como digo, no está identificada, y hay otras que prefiere no decir de qué se trata porque siente que se las estigmatiza. Entonces, de los que nos conocemos, mi formación es en relaciones del trabajo, entonces conozco el sistema de seguridad social, lo que tratar de lo que es adaptación a un lugar de trabajo, qué es la forma más apropiada para dar a un empleado. Entonces, esas son las cosas que uno está pretendiendo llevar adelante, y sin concientización no hay forma que se comprenda. En los empleadores privados esto es un paso mucho más corto, porque
directamente lo despiden a la persona. Ujú. Sí, es muy complicada cómo se puede llevar adelante esto. Igualmente, ¿ustedes que van a juntar firmas también en algún momento? Nosotros lo que estamos tratando de concientizar es concientizar a las autoridades para que aunar la mayor cantidad de voluntades para Ujú, esto. Seguramente vamos a, en la presentación del proyecto va el acompañamiento de todos los familiares y pacientes, ujú. eso seguro. No es un tema individual, sino que estamos en contacto con distintas autoridades, ya sea municipales, provinciales y Ujú. legislativas. Vos acá en Ushuaia hay muchos que se acercaron o que ustedes se conocen que tienen fibromialgia. Alrededor de 45 personas tenemos relevadas. En- Se integró, hay un grupo integrado de pacientes, no sí. como una asociación tan formal, es más informal, Ujú. en la cual tratamos de circular información, circuitos, forma de atención y buscamos en la elaboración. Lo que pasa es que se nos dificulta, aparte de estar enfermos, se nos dificulta muchísimo las reuniones, los encuentros, los trabajos, porque estamos todos padeciendo la misma enfermedad. Ujú. Entonces, la elaboración, el poder tener un tiempo para encontrarnos, que estemos en condiciones y todo ese tipo de cosas, Sí. hace que nosotros nos cueste muchísimo llevar adelante un proyecto de esta envergadura, ¿no? Sí. Emilce, ¿45 solamente en Ushuaia o 45 en la provincia? En Ushuaia, Solamente en en Ushuaia. Ushuaia. De Río Grande Con no la gente de sabes. Río Grande no hay, o sea, estamos conectados con algunos Sí. por estas dificultades, ¿no? Que de conexión. Ujú. Eh, conocemos gente en Tolwyn, dos o tres tres personas, Sí. y en Río Grande se está tratando, los pacientes que contactamos quieren que uno divulgue ante las autoridades. Nosotros acá en Ujú. las autoridades de la Municipalidad de Ushuaia hemos podido llevar a conciencia Sí. de este tipo de cosas, pero sí, se requiere muchísima conciencia para que la población y de hecho acá la municipalidad desarrolló un taller durante un tiempo, un taller de acompañamiento socioterapéutico Ujú. de gente con fibromialgia. Sí. Este, hay mucho para hacer, no hay nada y lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Conciencia, y esto le digo porque desde el interior, no solamente las autoridades provinciales, sino en el interior como sociedad y en el interior de las familias, ¿no? Ujú. La gente que tiene la enfermedad, al no tener al no decírselo al doctor qué es lo que tiene, se piensa que simula, que miente, no es comprendida Ujú. y no es que no se vea, sino que en Argentina no tenemos los aparatos necesarios ni la forma de hacerlo. Un Sí. ADN daría claramente la información, pero se hace en Europa y sale en 1.400 euros. Sí. ¿Me entiende? Entonces, o una metambolónica que hay en Estados Unidos, te haría un análisis de sangre y sabría qué metabolitos tenés para que confirmar que respecto a la enfermedad como en esta encefalomialgia Ujú. o tratamiento o lo que fuere. Hay Sí. muchas cosas que se hacen, pero no se hacen, no las tenemos acá en Argentina disponibles. Emilce, para Entonces, saber más sobre este proyecto, ¿tienen algún Facebook donde comunicarse o algo? no, yo lo que puedo dar es mi dirección de correo electrónico Sí. para que si quieren poner en contacto, sobre todo la gente que está en Río Grande y que no se puso ya en contacto con el grupo, Ujú. puedo darle mi dirección de correo electrónico y para que se contacten y podamos establecer una red mucho mejor, Ujú. mucho más amplia de todos los pacientes y va a ser más fácil. Dale, ¿cuál es? Es Emilce con C, Sí. Laita, Laita y latina, Sí. @hotmail.com. @hotmail.com. Punto com, elmilcelaita@hotmail.com. punto com. Así Buenísimo, que le Emilce. agradezco enormemente que el tiempo que nos dispensaron en estas zonas como son de acá
de Tierra del Fuego son muy altos. Compartimos como en Suecia o en Finlandia, allá las proporciones, uno dice tenemos un 5%, allá son de 6 a 7%, porque el frío, el viento y la humedad perjudica aún más a los pacientes que pueden llegar a tener el tipo de esta enfermedad, entonces se aumenta la cantidad de la población. Y para que ustedes comprendan, duele hasta el pelo con el viento. Sí, me imagino lo que es esa O enfermedad. sea, respirar, todas las acciones diarias de la vida son afectadas. Desde respirar, a comer, a que ayer había viento acá en Ushuaia, me tenía que cubrir la cabeza porque el simple hecho del viento pegar y mover el pelo ya te duele. Sí. Milce, muchísimas gracias y saben que Gracias ojalá que este sea el puntapié para que se empiece a concientizar más a la gente sobre esto. Cualquier cosa que necesites, ya tenés nuestros contactos para que podamos difundirlo. Yo le agradezco en la medida que se vaya avanzando o para mismo volver a informar a la población en otro periodo, porque es muy importante, a lo mejor hay gente que escucha ahora o en otro momento y sepa. Muchísimas gracias, Emilce. Gracias, hasta luego, que tenga un buen día. Hasta luego. Así pasaba Emilce Laita. Ella tiene fibromialgia, es una enfermedad que ella le explicó muy bien de qué se trata. Ustedes si quieren volver a escuchar esta nota, la pueden escuchar en www.youtube.com buscando Locas pero no tontas. Allí buscan nuestro canal de YouTube y ahí tienen subidas todas las notas las van subiendo ahí, la va subiendo Corita, que es una genia, productora de... No voy a decir la palabra que iba a decir, pero bueno, es la productora. Y ella va subiendo todas las notas allí y allí van a poder encontrar esto. También en nuestro Facebook, en Locas Pero No Tontas, tienen los enlaces para poder ver estas notas nuevamente. Pausa con Andrea del Boca para este amor.